Hoy es miércoles, y, sería 13 de marzo del año 2024. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde, ¿sí? Con la oración inicial. Rogamos al Señor, Dios omnipotente, que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que podrían inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignad venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. El día de hoy estamos leyendo el libro Regocíjate en Dios. Es el medium Divaldo Pereira Franco y dicta el espíritu de Joana de Ángelis. En el numeral 24 nos indica el título Conquista Interior, página 147. Las fijaciones mentales que se transforman en hábitos responden por la conducta del individuo y establecen sus normativas existenciales, invariablemente constituidas por ideas extravagantes o residuos de conflictos psicológicos no diluidos por la razón. Permanecen asfixiando cualesquiera posibilidades de renovación y de crecimiento interior. Repitiéndose con frecuencia de manera viciosa, encarcelan el pensamiento que permanece en el círculo reducido de las primitivas construcciones psíquicas. Toda vez que surgen nuevas ideas y ansias de horizontes más enriquecedores, por el hecho de encontrarse estancadas, luego ceden lugar a los viejos comportamientos que más dificultan la conquista de aspiraciones de belleza, de libertad y de vida. La fuente de las más grandiosas expresiones de la vida está en el germen, en los pliegues del alma, aguardando ser descubierta a fin de fluir en abundancia. Cuanto más se penetra en ella, mejores linfas de sabiduría y de amor se presentan, favoreciendo el crecimiento intelecto-moral y el desarrollo espiritual. Puede decirse que, de alguna forma, el psiquismo divino ahí se encuentra en potencial, espera ser conquistado y dispone de espacio para expandirse de dentro para afuera en el rumbo del infinito. La interiorización mental del ser es de fundamental importancia para el autoanálisis, que le faculta descubrir todas las posibilidades de desarrollo, al mismo tiempo propiciando trabajarlas con eficiencia y dedicación para tornarse inundado por los divinos dones de sabiduría. El proceso de crecimiento hacia Dios, que es inevitable por más que sea postergado, se torna de fundamental importancia para el espíritu que desea la autoconciencia, libertarse de las pasiones disolventes y salvajes, que serán sustituidas por las aspiraciones de trascendencia y de inmortalidad. En los paisajes sombríos del ser, aún no clarificados por las luces del amor y del conocimiento, se desarrollan los monstruos rencorosos de la agresividad, del orgullo, de la envidia, de los celos, del resentimiento y del odio, porque son consecuencia del miedo a la verdad. Reinan soberanos con los campos mentales e impiden cualesquiera procedimientos y libertadores que equilibran al individuo, que deberá estar siempre receptivo para conseguir amar. Por esa, así como por otras razones, se torna desafiador el proceso de renovación moral, de mudanza de hábitos, especialmente cuando se proponen derribar las bengalas psicológicas en las que aquellos se apoyan. En esos casos es posible percibir la luminosidad bendecida, interesarse rápidamente y haciendo posteriormente en el abatimiento, en el pesimismo, en las repetitivas conductas de autoabandono, que no pasa de desprecio por sí mismo y por las incomparables concesiones de la vida. Aquí podemos hacer una pausa de la conquista interior. Dice aquí
que se torna desafiador el proceso de renovación moral de mudanza de hábitos, especialmente cuando se proponen derribar las bengalas psicológicas en las que aquellos se apoyan. Lo que comentábamos con respecto a que ya estamos establecidos o predispuestos en ciertos aspectos, en que creemos que eso está bien, lo que nosotros estamos acostumbrados a realizar, pero no está correcto. El creer que está correcto no significa que sea lo correcto. Y aquí nos están brindando a que nosotros hagamos un análisis y que obviamente personas que tienen la comprensión del tema nos pueden ayudar, nos pueden sugerir. ¿Por qué menciono esto? Porque quizás es para una persona machista es normal tratar mal a las mujeres, o sea, someterlas. Para uno no. Uno sabe que eso es incorrecto, eso es lastimar y herirlas. Y también nosotros ya estamos creando una carga posterior que tenemos que pagar, una deuda más que todo. Con el correr del tiempo, ya si desea también esta persona querer cambiar para poder entender que hombre y mujer valemos lo mismo, tenemos los mismos valores, tenemos las mismas oportunidades de progreso, entonces ya vamos avanzando, y por eso es ese proceso que considero que a veces nosotros creemos estar en lo correcto individualmente en cada una de las actividades donde nos encontramos, pero también nos compete salir dentro de la conquista interior. No sé si alguien quiere hacer un comentario de este primer párrafo. Sí, lo que pasa es que pienso yo de que definitivamente cada persona piensa que está haciendo lo ideal o lo correcto, pero a su favor muchas veces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber realmente si eso no es? Yo pienso que tiene que ser una persona muy despierta, muy sensata para poder darse cuenta, analizar también, ¿verdad? Una mente muy analítica, pero yo creo de que como humanos es bien difícil, ¿verdad? Porque estamos siempre siendo guiados como por esa fuerza interior que quiere como dominar, ¿verdad? Sí. Y a veces no somos ni siquiera nosotros, ¿verdad? Sino que es como esa parte instintiva, ¿verdad? En donde de alguna u otra manera, digamos, está como trabajando en uno, digámosle, ¿verdad? Y sí, es como bastante difícil aprender a tal vez interpretar, no podría ser a identificar, ¿verdad? De si es ese algo en nosotros o somos en realidad nosotros los que estamos actuando, o es el instinto el que está trabajando en nosotros, ¿verdad? Y mencionó ese punto tan importante, el instinto de conservación. Sí. Y como por ende nosotros recordemos que hemos estado en proceso de evolución mineral, vegetal, animal, o aminal ahorita y posteriormente angelitud. Entonces esos impulsos cabalmente que menciona. Esto de la conquista interior, cabal, lo que estaban mencionando ustedes, que uno tiene que verse a uno mismo y tener cuidado por eso de la costumbre, ¿verdad? De que a veces uno está acostumbrado a cierta actividad y uno cree que está bien. Y en ese sentido se necesita tener humildad también para no estar uno enseguecido por el orgullo, porque si no, digamos, ya no se da cuenta uno. Sí, y de hecho en la conquista interior es lo que también manifestó en su momento Jesús: conócete a ti mismo. Y que muchas veces cuando nosotros somos orgullosos vamos a ver solo lo bueno y lo que somos capaces, no vemos, ¿perdón? A favor, le digo. A favor, pero realmente darnos cuenta de también cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros vicios, cuáles son nuestras manías que también perjudican y lastiman, hieren, ¿verdad? Entonces, esa parte. Pero también, ¿cómo saber si realmente uno está preparado para poder aceptar todo eso? También. Porque también no todas las personas van a venir a retorcerse el brazo y aceptar que realmente no están haciendo lo correcto, lo ideal, ¿verdad? Sí. Cabalmente, porque como ha predominado el orgullo, el ego, acá mencionan a veces en el libro el self, el uno mismo, ¿verdad? Entonces, tener que desear con sinceridad la persona, querer cambiar y
poner de su parte. Por eso mencionaba en el Evangelio de Jesús de que es más difícil que entre en el reino de los cielos un rico. Porque el rico dice, yo tengo todo el poder, yo puedo hacer y deshacer porque yo tengo el poder económico. Pero cuando le dice incluso al joven, ve, vende todo lo que tú tienes, todas tus pertenencias y vente con... No puedo. ¿Por qué? Porque todavía estamos muy... Obviamente no le estaba diciendo literal, sino que una forma alegórica para entender de que muchas veces nos cuesta quitarnos esos elementos que nos sirven de apoyo, materialmente hablando, pero que al mismo tiempo no nos permiten avanzar. Vamos a continuar con la lectura. Dice acá, el título Conquista Interior. Célate de los vicios mentales y establece un programa de renovación interior. No elabores programas para el futuro ni te refieras a la posibilidad de iniciarlos un día que nunca llega. Resuelve por comenzarlo en este momento. Analiza la existencia que has vivido y la manera como te has comportado. Hay clichés psicológicos enfermizos que deben ser proscritos de tu agenda mental inmediatamente. No puedo, no consigo, no soy nada. Todo lo puede y todo lo consigue aquel que intenta. Quien se afana, cae y se yerra y se recompone. Eres hijo de Dios. Posees la génesis del inefable amor que te sustenta en todos los momentos. Incluso cuando no te das cuenta de sus mercedes, el aire, el agua, la creación esplendorosa delante de ti, que convidan al movimiento, a la acción continua. Tienes el destino del triunfo que te aguarda enfrente. En caso de que te propongas salir de la cómoda posición de indiferente para el estadio de luchador que conquista su espacio y disfruta de su oportunidad. Nadie alcanza la cima de la montaña sin atravesar las pendientes sombrías. El perfume que las flores esparcen en el aire es hijo de la química de la naturaleza que transforma abono y agua en plantas delicadas que explosionan en formas especiales de loor a Dios. Todo en el universo obedece a la ley de armonía y de patrones morales que expresan el pensamiento del Creador en cuyo rumbo todo avanza. No te detengas, por lo tanto, en la autocomiseración, no te escondas en las mentirosas justificativas de que no eres miembro del grupo de privilegiados que alcanzan los nobles niveles de la plenitud. Estos que lo logran atravesaron antes los valles sombríos y desafiadores por donde ahora transistas no se detuvieron en las lúgubres regiones, aspiraron el oxígeno puro de las alturas y decidieron absorberlo en largas inspiraciones. Emprendieron la marcha sin recular para situarse donde ahora se encuentra. Aquel que te parece privilegiado es el conquistador que optó por abandonar esa postura para tornarse vencedor. Haz lo mismo. Deja en el pasado los vicios mentales que en determinado momento de tu evolución formaron parte de tu agenda emocional y asume nuevos compromisos con la belleza y la alegría. Ejercítate la mente con sencillas reflexiones. Facúltate un entrenamiento de mejor observador de todo cuanto se encuentra en tu entorno. El día del sol o de lluvia, los árboles, las flores, los frutos, las aves, los animales, las personas, cuántas extraordinarias cosas que ves, pero en las que no te fijas, que te presentan y no te detienes a observar. Resérvate un poco de tiempo para el ser profundo que eres. Viaja hacia adentro y pregúntate cuál es el sentido de la existencia, por qué estás en la tierra y cómo deberías hacer para conquistar la luz que diluye la ignorancia, planifica la mente y el corazón. Vamos a hacer aquí otra pausa. Me parece muy interesante porque nos está uno indicando que no podemos decir como solemos decirnos, no puedo. O sea, generalmente es una palabra que predomina en nuestra vida cotidiana cuando dice, no puedo, no consigo, no soy nada. O sea, generalmente nos sometemos a ese tipo de palabras para decir, no tengo que esforzarme porque yo sé que no puedo. No tengo que hacer mayor dedicación porque no lo voy a conseguir. Pero es cuando nos acomodamos y no queremos avanzar.
Pero acá nos dicen que aquel que se esfuerza y cae y se levanta y bueno, me caí, pero voy a ver de qué manera luchar para poder conquistarlo. Y por eso en su momento también nosotros entendemos que no hay peor lucha que la que no se hace. O sea, esforzarnos y al mismo tiempo valoramos más lo que nos ha costado. Sí, es un esfuerzo, en realidad todo tiene su esfuerzo, ¿verdad? No es pues, nada fácil, ¿no? Sí. Entonces es parte también del proceso, ¿verdad? Muchas veces, pero es como esa negatividad también de decir no puedo, ¿verdad? Es como un bloqueo. Es que realmente sí. Entonces cuando nosotros bloqueamos, ¿a quiénes atraemos? Entidades que sí nos van a apachar y decir, mira, no podés, y entonces nosotros tal vez sí quisiéramos hacerlo, pero como nos autosugestionamos y pusimos como ese código que a veces comentan algunos, no podés, entonces ¡pum! Yo ya lo recibí como un código que me dice no. Y tan importante, y en el instante que estaba leyendo me acordaba mucho de lo que usted menciona en un momento dado de la meditación. O sea, meditar y adentrarnos y darnos cuenta, ¿por qué estoy yo acá? ¿Cuál es el objetivo de esta existencia? Es como un análisis en realidad, Sí. ¿verdad? Porque la meditación sería otra cosa, ¿verdad? Sí. Es como analizar, ¿verdad? El aceptar, darnos cuenta, ¿verdad? Sí. Pero como no existe esa madurez, a veces ni siquiera la inquietud ni la curiosidad Sí, porque como estoy bien, exacto, estoy acomodado a mi entorno no me exige mayor cosa, no necesito quizás esforzarme porque todo lo tengo, materialmente hablando. Aparentemente todo lo tengo. O sea, en la mentalidad o en el esquema de algunos que todo lo tienen, entonces no necesito de más. ¿Para qué voy a buscar algo más para meterme en problemas? Pero no es cuestión que se meta uno en problemas, sino que realmente se va a investigar, autoanalizar y darse cuenta que si hace falta algo que de hecho considero que a todos nos sucede, que nos está impulsando nuestro guía espiritual o nuestro propio yo, a que hay algo más por realizar, hay algo más por participar, por transformarnos, para sentirnos satisfechos de esta existencia. Y muchas veces no es algo que va a ser palpable, sino que va a ser algo quizás de la parte espiritual, porque por ejemplo, mencionaba a mi papá que cuando él era pequeño, decía es que estoy buscando la verdad. O sea, él tenía 7 años y él al tener a los 7 años, en aquel entonces las misas las daban en latín, en la iglesia católica, y las daba de espaldas, o sea, no veían de frente a los feligreses, ni a quienes seguían la religión. Uno, a mi papá le cayó mal que le dieran la espalda, y eso que tenía 7 añitos. 2, que no entendía nada, o sea, como todo lo hablaban en latín, no se podía comprender. Entonces, participó en otras religiones por diferentes circunstancias, y cuando se tiene la oportunidad de conocer la doctrina espírita a través del libro de los mediums, se siente lleno porque encontró lo que estaba buscando. Habían pasado así muchos años porque ya estaba casado mi papá, creo que ya tenía 1 o 2 hijos, no me recuerdo cuántos hijos tenía, pero sí le llenó. Y entonces al leer el libro de los medios, verificó en el libro que existían otros libros que podían instruirle, orientarle con respecto a la vida en el mundo espiritual. Y entonces es lo que nos decía, miren, hay algunos que cuando lo leen se sienten como conectados y entienden perfectamente. Hay otros cuando leen les cuesta mucho, no lo creen, están indecisos, y está bien también, porque es parte de ese proceso. Pero todo era con respecto a que en nuestro fuero íntimo sí nos está diciendo, hace falta algo más. O sea, hace falta algo más. Que no queramos nosotros prestar atención, que queramos hacer oídos sordos, también es otra cosa, ¿verdad? Vamos a continuar con la lectura. Dice acá. El nuevo hábito de pensar te hará descubrir cuán bella es la ocasión que vives y cuán enriquecedores son estos días que están a tus órdenes. Te acostumbrarás rápidamente a las nuevas construcciones mentales y pasarás a tener más alegría de vivir, a pesar de que los problemas continúen, que los desafíos asusten, portador de mejor entendimiento y más
acurada visión para resolverlos. Incluso Jesús, el excelente Hijo Dios, nuestro guía y modelo, antes del ministerio buscó el destierro para mantenerse en unión con el Padre durante un largo periodo, y toda vez que atendía a la multitud, alimentándola de pan, de peces y principalmente de luz, viajaba en la dirección del silencio para autosumergirse, para conservar el contacto con Él. Solamente en tu interior encontrarás las respuestas para todas las cuestiones que te afligen, así como la paz para la victoria sobre el tumulto existencial y los enfermizos vicios mentales. Me parece excelente lo que nos comenta acá, porque me hizo recordar cuando dice acá que tuvo que aislarse momentáneamente Jesús para poderse preparar. Claro, no es lo mismo, pero tiene trascendencia el hecho de lo que pasó con Pablo de Tarso, ¿verdad? No sé si ya leyó Pablo y Esteban. No. En este libro nos manifiesta cómo, obviamente, al principio Saulo de Tarso él pensaba que estaba dentro del Sanedrín, creyendo que estaba en lo correcto. Entonces él se guiaba en base a que se hicieran una serie de cuestiones incorrectas, pero para él era correcto porque lo había aprendido de esa manera. Incluso apedrear hasta matar era normal y comprensible, porque estaban como lastimando, o algunos pudiesen estar afectando las leyes de Dios. Viene Saulo y en su momento le dice el maestro: ¿por qué me sigues? Queda ciego momentáneamente, y al quien estaba él buscando le ayuda, le apoya, le permite también volver a la vista, y se queda impactado. Y tienen una serie de años en el desierto, compartiendo con una familia, participando en hacer sandalias, y entonces también le ayuda a meditar en lo que mencionaba acá, y a prepararse, a valorar su entorno, y entonces ya poder, ya preparado, ir a divulgarle el Evangelio, ¿verdad? Entonces me parece muy interesante, porque en algunos libros manifiestan que los esenios pudieron haber orientado y ayudado al Maestro Jesús. Entonces, ahí también nosotros nos vamos dando cuenta que obviamente solos no podemos hacerlo todo, sino que necesitamos ciertos instructores, ciertos guías, y por supuesto, el grado evolutivo del Maestro Jesús era es más mayor que el nuestro, bastante mayor, pero al mismo tiempo reconoce y sabe nuestras debilidades, y reconoce que vamos a tener la posibilidad de poder ir evolucionando acorde al esfuerzo que hagamos, como menciona acá, en cuanto al darnos cuenta de que individualmente sí podemos. Sí, una pausa ahí en cuestión de los esenios. En realidad yo siento de que como todo esto era parte de un plan, ¿verdad? Entonces para mí, como era parte de ese plan, todo el escenario donde sucedió esto, sí, ¿verdad? La vida de él y la transformación, pues porque, digamos, él tuvo que aprender muchas cosas, ¿verdad? Sí. No es que ha venido totalmente divino, ¿verdad? No todo el mundo cree. Entonces, pienso yo de que toda esta parte de este grupo que vinieron a conformar ese escenario, para mí fueron parte muy importante, y no eran cualquier cosa, sí, ¿verdad? Porque él tenía que nacer en un grupo en donde tenía que encajar todo, acoplarse todo. Sí. Para mí no podía ser X persona, no, ¿verdad? Sí. Sino que fue un grupo elegido. Incluso que se había preparado antes de ese. Sí, elegido y escogido, que vienen pues de esos planos, sí, ¿verdad? Mucho más avanzados, que ya, como le digo, parte de ese plan, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es que es muy importante la relación con los esenios, porque esos eran grupos que de alguna manera pues estaban a otro nivel, ¿verdad? Sí. No eran todos los de, ¿verdad? Sí. Los de otro grupo, pues, por decirle algo, ¿no? Sí. Pienso que no podían hacer yo pienso que no. Y lo que usted menciona tiene mucho sentido, y de hecho así lo narran otros libros, en donde la preparación de María de Nazaret, la preparación de José, la preparación de los apóstoles, de cada uno de ellos, quienes
los designa, los orienta, los guía. Incluso lo interesante es, por ejemplo, muchos ajustician y señalan a Judas por lo que aconteció, pero era parte de ese proceso, pero lo que comentamos en otras reuniones también es que él se arrepintió y se sintió muy mal, a tal punto que regresó las monedas y se ahorcó. Claro, no es justificativo el hecho del suicidio, pero también valora nuestro Padre la intención de qué es lo que hizo él, creyendo en su mentalidad que no iban a matar a Jesús, que no iban, sino que simplemente como que lo iban a dar un escarmiento y ¡pum!, soltarlo, en mi punto de vista. Y posteriormente tiene una serie de encarnaciones, y que es lo más interesante, que a través de algunos libros espíritas manifiestan que Juana de Arco es una de las encarnaciones de él. ¿Y qué hizo Juana de Arco? Ella luchó, se esforzó, incluso a través de la mediunidad de escuchar voces, guiaba al ejército francés para ayudarlo en su liberación. Y por supuesto, claro, al principio sí, ellos aceptaban la guía, la orientación de ella, y de último, pum, la queman porque estaba guiada por los... Claro, cambiando haciendo el contexto. curso del, Sí. ¿verdad?, del destino y del proceso que tenía que ser, ¿verdad? Sí. Entonces es eso, pero en realidad también imagínense encajar, digamos, dentro de estos cuerpos físicos para un propósito, ¿verdad? Eso es algo bien difícil, y que siempre se necesita de la orientación, no solo física, sino que de la conexión con todos esos mundos espirituales, ¿verdad?, que ellos tuvieron que pasar por esos procesos, porque por mucho que fuera un grupo de seres divinos encarnados en cuerpo físico, eso no quiere decir que no pasaran por todas las situaciones a nivel físico que brinda todo este mundo material, ¿verdad? Sí. Entonces no es fácil, ¿verdad? Entonces para mí, como le digo, esos grupos sí eran parte muy importante de ese proceso que tenían que venir a hacer, y que tenían que venir a orientar a la humanidad porque estaba en declive, ¿verdad? Sí. Entonces que no tenía como dirección, y a dejar el mensaje que tenía que venir. Sí, y de hecho, o sea, que nos van brindando acorde al ambiente, ¿verdad? Por eso comentaban que primero con Moisés, que está demasiado, pongámoslo de esta manera, embrutecidos, pudiésemos haber estado nosotros ahí, y por eso fue que era su momento, por eso da a conocer esa serie de acontecimientos. Después suaviza con la venida del Maestro Jesús, pero todavía embrutecido, solo quedó otro nivel. Pero cómo llega el Evangelio, las palabras, la instrucción, que todavía a nuestros días está. ¿Por qué? Porque nos está inspirando, nos está aclarando, nos está orientando, y si queremos también nos convertimos en diferentes seres, ya no en netamente materialistas que hacemos nuestras actividades así como mecánicamente, sino ya queriendo trascender para lo espiritual. Muchas gracias. Vamos a continuar con la lectura. Dice acá, numeral 25, construcciones del bien. La vida mental es de fundamental importancia para dirigir con seguridad la existencia física en la Tierra. Hábitos arraigados, portadores de contenidos pesimistas y punitivos, heredados de las experiencias diversas del pasado, insisten en mantener los comportamientos mórbidos en detrimento de las formulaciones saludables del bien. En consecuencia, se cultiva mucho más el mal, dándole significado y valor psicológico que le enriquecen de resistencias, en vez de las contribuciones libertadoras de las fijaciones que deben ceder lugar a nuevas reflexiones y aprendizajes. La mente está siempre en actividad inquietante. De ese modo, el pensamiento será consecuencia de la elección personal de cada uno, en el cultivo de sombras y temores o en la construcción de las obras dignificadoras. Muchos individuos evitan modificar los paisajes mentales porque tienen recelo, injustificadamente, de acontecimientos infaustos como si fueran castigos de la divinidad por su mudanza de actitud. Se complacen conscientemente en las situaciones deprobables del atraso intelectual así como del desarrollo moral, y sucumben ante las imposiciones nefastas de posturas
perversas del pasado de ignorancia y de retardación cultural. El conocimiento que liberta abre también las puertas de las posibilidades felices para la eliminación de toda sombra pertinaz, responsable por la insensatez y por los disturbios emocionales que producen la desdicha. Nunca temas, sin embargo, el mal cuya estructura se afirma en la ausencia del bien. Valorar el lado negativo de las ocurrencias, considerar que es lo predominante en el mundo, resulta de ese proceso de negación de las informaciones nuevas y de las revelaciones de la ciencia y del pensamiento, que traen las contribuciones felices para tomar la jornada menos áspera y más compatible con la justicia divina. Vamos a hacer una primera pausa en cuanto a las construcciones del bien. O sea, nos están indicando que, obviamente, lo que hemos platicado, predomina el mal, predomina lo negativo, pero que nosotros tengamos una postura distinta, diferente. Y el ser diferente, obviamente, va a crear cambios. Y el ser diferente también va a ser como el asedio de otros por pensar diferente, por actuar diferente. Pero también tomar en consideración que no estamos solos, que estamos siendo asistidos para poder cambiar, y no por el hecho de que, es que yo quiero ser diferente a los demás, no, quiero ser diferente pero porque me quiero superar, quiero ser diferente porque quiero cambiar ya no el patrón de vida que tenía anteriormente o he tenido en diferentes encarnaciones, sino que ahora tener una intención, como acá dice, construcciones en el bien, o sea, ya no crear más pesimismos, ya no crear más comentarios absurdos o tratar la manera de señalar a otros y decir cosas que no han hecho, ni siquiera han pensado, cuando se está hablando mal y se ha creado una falsa reputación de alguien. Entonces, a veces se cree en el plano terrenal que eso no va a afectar, porque solo se dijo, solo se habló, pero como se construyó mentalmente, se transmite una descarga muy pesada, muy poderosa, que afecta y que en un momento dado, hasta cierto punto, puede ser que crea uno el ambiente propicio para esta persona que estaba con su pensamiento muy débil, que dice, bueno, entonces como nadie me acepta, nadie me quiere, me voy a matar. Porque pasa eso, lastimosamente. O sea, su pensamiento, su calidad de su ser es tan bajo que creen que no vale y que si se destruye, pues de todas maneras, como no valían en su mentalidad, entonces también uno es el responsable, si uno actuó de esa manera, de provocar ese desenlace, ¿verdad? Es por eso acá cuando nos comentan las construcciones del bien, nos da la pauta que estemos muy, muy cuidadosos porque está en nuestras manos o dirigir pensamiento positivo o dirigir pensamiento negativo y pensamiento destructivo, ¿verdad? Entonces ahora me ponía a pensar con respecto a los que participaban en diferentes sectas en la época de los 80s, en la época de los 70s, en nuestros días todavía, que tienen cierto grupo que literalmente les lavan el cerebro y van actuando como autómatas y en un momento dado los obligan a suicidarse y lo realizan. El problema está en que cómo van a pasar ellos al plano espiritual, qué situaciones los orilló a aceptar ese tipo de pensamientos e ideas y de no valorarse, ¿verdad? Entonces da uno pensando en eso, ¿verdad? Bueno, regresando al punto del inicio, yo creo de que ese tipo de influencia, ¿verdad? Que podría también estar ahí trabajando. Sí, también. Sí. Que no siempre es uno. Sí, exacto. Y entonces, y por eso también está la responsabilidad que conlleva en cada uno de nosotros poder brindar un apoyo lo más claro posible para que se sientan, aquí se sientan felices los demás, que también nosotros nos sintamos felices por el trabajo que estamos realizando, pero que también tengamos mucho cuidado para que la vanidad no se eleve en nosotros, ni siquiera exista en nosotros, ¿no? Porque cuando ya les es que usted lo hizo, usted es grande, usted esto, usted lo otro, entonces ahí donde uno tiene que ser bastante cuidadoso para evitar
dejarse influenciar y dejarse elevar. Sí, sí. Bueno, vamos a continuar con la lectura, en donde estamos leyendo acá. Es necesario, por lo tanto, comprender que la adquisición de la justicia por parte del ser humano es un paso avanzado en su experiencia de iluminación. Conforme acentúa la lógica que esclarece que la persona justa es noble y sabia, esto es porque la justicia ofrece los instrumentos para el crecimiento de todos, mediante la educación, el trabajo, el respeto por las leyes, por el prójimo, por la vida, estimulando siempre el avance consciente para la ejecución de lo que es realmente importante. Teniendo en cuenta lo esencial que es la libertad de conciencia y la dignidad en el campo de la acción, las demás ocurrencias tienen lugar como fenómeno natural del bien proceder. Ese mecanismo de vivir con recelo respecto del mal que puede acontecer, que ya aconteció o que está aconteciendo, es resultado de un comportamiento masoquista que acompaña al ser humano desde hace mucho. Cuando se informaba que el mundo era perverso, un valle de lágrimas, una región de sufrimientos y que la razón de la existencia en la tierra era punitiva, gracias a las lecciones profundas de las modernas doctrinas psicológicas y antes de ellas, de aquellas fornecidas por el espiritismo, se consiguió demostrar que la existencia terrestre es enriquecedora, fuente inagotable de beneficios en favor de la gloria de la inmortalidad. Aquí hacemos otra pausa. Y donde dice el valor del lado negativo de las ocurrencias, considerar que es lo predominante en el mundo, resulta de ese proceso de negación de las informaciones nuevas y de las revelaciones de la ciencia y el pensamiento que traen las contribuciones felices para tornar la jornada menos áspera y más compatible con la justicia de Dios. Cuanto la ciencia está avanzando, está adquiriendo más información con respecto a la evolución, cuando la ciencia determina que todo se va transformando, nada se pierde, o sea, aquello que, por ejemplo, se van dando ciertos acontecimientos, pero va a transformarse para algo positivo, entonces ya se va dando a conocer que no está ajeno la ciencia con la creación del Padre, la parte de la religión, porque antiguamente sí, lastimosamente se tenían en un concepto aparte de la religión, aparte de la ciencia, eran completamente ajenas, y entonces existía y aún todavía existe ese pensamiento que no tiene lógica. O sea, se dice que el crecimiento fue de tal manera, pero la ciencia determina cómo fue este proceso distinto, y entonces en determinado momento ciertas religiones, no solo una, sino varias, condenan el progreso de la ciencia, condenan una serie de elementos que no es cuestión de condenar, sino que es cuestión de comprender que es parte, para poder entender que hay una serie de elementos que pueden ser para nuestro beneficio. Hay una serie de estudios que van a ser para el beneficio también del entorno en donde nosotros nos encontramos, pero que lastimosamente, como ciertas religiones han querido predominar y tener el poder, y que se dice, y porque así se dice, entonces así se va a hacer, pero antiguamente sí era aceptado porque era a través de la fuerza y a través del... se señalaba, y en determinado momento había como un momento dado de quererles hasta incluso quitarles la vida. O sea, era una amenaza. Pero ahora se comprende que tenemos la libertad de pensamiento. Tendríamos que tenerlo, aún en ciertos espacios no se tiene, pero que tenemos la libertad de pensamiento, tenemos la oportunidad de poder conocer un poquito más con respecto a la vida en el mundo espiritual, y que esto va a servirnos para progresar. Simplemente para progresar, para transformarnos, para ser mejores hijos, pero que en determinado momento, lastimosamente, nos sentimos que no somos capaces. Entonces ahí cuando ya vienen otros hermanos que nos ayudan, dependiendo también dentro de la ciencia, está la psicología, está la psiquiatría, pero que también se integran en la parte espiritual, porque muchas veces cuando ellos solo se integran en la parte netamente material, entonces ya no se compensa, no hay una composición correcta,
Y entonces todo ese cerebro, cerebelo, consciente, inconsciente, todo está en la parte material, pero la parte que también es importantísima, la pieza, es el espíritu, el ser pensante. Y cuando igualmente aquel que ha tenido una serie de problemas, dificultades, y acude al psiquiatra, y al psiquiatra sí le puede brindar los medicamentos, pero no para adormecerlo, porque hay algunos psiquiatras que al final, como su trabajo no lo compensa o no lo entiende y no comprende la posición del paciente, entonces mejor hay que doparlo y mantenerlo dormido. Y así está tranquilo, entonces ya no es agresivo, ya no hace cosas incorrectas aparentemente. Y entonces por eso también es sumamente importante el conocimiento de la espiritualidad para con el conocimiento de la parte de la ciencia. Claro que sí. Sí, digamos en nuestra cultura maya existía todo eso. Y dirigían a las personas de una manera integral, aunque lo han hecho ver como que no. Pero digamos ellos estaban muy bien organizados, ¿verdad? En todas estas cuestiones. Sí. Tenían esa parte de ciencia, tenían también esa parte espiritual y también tenían definido cómo estaba dividido todo, ¿verdad? Bien organizado. Entonces se dice de que está el Nahual y está el Tonel, su parte espiritual y su parte física. Entonces ellos conectaban esas dos partes con el mundo superior, que era el mundo espiritual. Era un despliegue de información impresionante, ¿verdad? Pero ellos sí integraban todo. Pero como nosotros nos han desintegrado, ¿verdad? Con la forma en que nos han querido llevar. Casi solo se enfocan en toda la parte material, pero desintegran esa otra parte espiritual. Y como hay tanta información, también confunde a las personas, ¿verdad? Entonces yo creo de que muchas personas no saben para dónde ir. Entonces estamos, porque a todos nos ha pasado, hemos estado desfasados de esa realidad a la cual nos regalaron como todo ese tipo de conocimiento que lamentablemente se ha perdido, ¿verdad? Sí. Entonces en todas las culturas ha existido ese tipo de conocimiento que va más allá, ¿verdad? Que está atado a la ciencia, pero estamos hablando que es un tipo de ciencia, no ese tipo de ciencia limitada, ¿verdad? Sino que es un tipo de ciencia donde había libertad de poder conocer todo lo que ha existido a través de todos los tiempos, ¿verdad? Sí. Pero ahora está muy limitado, ¿verdad? Solo nos dejan a nosotros lo último, que es lo material. Sí. Y muchas gracias. No, cabalmente, ¿verdad? Y por eso es que también nos está aconsejando a ver la parte de todo lo que está en el entorno, que es parte de la creación del Padre, pero que todo lo podamos unir y en determinado momento tomar en consideración la parte espiritual, no porque, es que pasó eso porque así tenía que pasar, no tampoco, o sea, no como que fuera algo fortuito, sino que tiene su lógica, pero que también nuestro proceder tiene que ser lo mejor posible. Diría lo correcto, pero estamos como en una posición en donde a veces hacemos lo correcto y otras veces como que perdemos nuestro rumbo y desfasamos ciertas cosas y después otra vez volvemos a estar en lo correcto y de repente, no porque uno quiera, sino que conforme vamos avanzando, hay momentos tal vez por descuidos nosotros nos bajamos nuevamente, entonces por eso nuestros hermanos nos están brindando ese apoyo para levantarnos y seguir avanzando, por supuesto. Sí, esas son las frecuencias, ¿verdad? Las frecuencias. Donde definitivamente estamos manejando frecuencias muy bajas, ¿verdad? Y pues están las más bajas, que es de 300 y llega hasta los 900, ¿verdad? Pero entonces el interés de muchos, como dices, hermanos, están tratando la manera de que nosotros nos vayamos levantando y pues nos mantengamos, pero todo tiene que ver con la voluntad. Eso, el esfuerzo propio, la voluntad y el deseo de querer superarse y el deseo de querer aprender. Sí, entonces las frecuencias más bajas nos atan al mundo físico, ¿verdad? Al mundo material. No es que sea malo, pero no. Ese es el sentido de transformar esas frecuencias e irlas elevando, ¿verdad? Como la música, como las notas musicales, ¿verdad? Sí. Desde la nota más baja hasta la nota más alta, ¿verdad? Entonces ese es el trabajo en sí que hay que ir haciendo como ser humano
pero como desconocemos muchas cosas, ¿verdad? Solo sabemos que sentimos, pero ¿qué más? Sí. Sí, y está en nuestro fuero íntimo la búsqueda. O sea, a veces desconocemos qué pretendo yo buscar, pero internamente está diciéndole nuestro ser, mira que hay algo que te hace falta, hay algo que tienes que buscar y en que acoplarte, no por el mero deseo de hacerlo porque sí, sino que es una necesidad del espíritu, Sí. ¿verdad? Que muchos no lo conocen y que lastimosamente otros hay una necesidad, pero por su faja vibratoria muy densa, muy baja, creen que es un elemento material y es una toxina que les va a aparentemente ayudar. Y sí, obviamente va a estar en una frecuencia en donde las entidades lo van a envolver debido a esa toxina que pudieran haber eh, consumido, ¿verdad? Y eso lo va a perjudicar. Dice acá. Quiero ¿Dices agregar cómo? lo que habías comentado de algo de fortuito, no sé si ya te acuerdas ¿Sí? que habías dicho. Cuando dicen, sí es que pasó esto y es que así tenía que ser, ¿no? Entonces, en ese caso que mencionabas vos, hay que notar, digamos, que hay que evitar ese pensamiento fatalista, ¿verdad? Y ese, hasta cierto punto, fanatismo, ¿verdad? Y agregando también a lo que habías mencionado de lo espiritual, la religión y la ciencia, ¿verdad? Me estaba acordando del caso de Galileo Galilei, cuando a él dijo lo que había descubierto con sus estudios científicos, y por esa situación fue que lo habían tratado de hereje y le habían querido castigar también. No me acuerdo si al final el castigo fue solo el destierro, no recuerdo bien cómo fue. Entonces se me venía a la mente el caso de que ahorita, en este caso en la religión católica, hay una situación distinta en la que vemos que algunos tienen la mente más abierta y aceptan diferentes cosas, Sí. y otros, Se cierran, ciencia, ¿no? fanatismo. Porque sacaron un documental en alguna oportunidad en Discovery, en History Channel. Yo me quedé con la boca abierta, unos sacerdotes en el Vaticano que eran científicos, tenían su observatorio así estelar, se ponían a estar analizando los astros. Y yo me quedé con la boca abierta porque dije, esto es una situación completamente diferente a lo que pasó con Galileo Galilei, ¿verdad? Entonces, incluso también lo podemos ver en algunos sacerdotes que sí saben las cosas, pero no se les pueden decir a cualquiera, ¿no? No es para todo la información. Solamente. Muchas gracias, ¿no? Y cabalmente, como va existiendo una apertura, entonces hay algunos sacerdotes, hay algunos pastores, hay algunos de diferentes lugares que respetan el pensar de otros y respeta las religiones y la doctrina de otros, que así debería de ser desde un principio. Bueno, usted no comparte lo mío, está bien, y yo voy a compartir lo que estoy estudiando. Entonces uno se va dando cuenta, porque incluso dentro del estudio de lo que mencionabas de los padres, ellos abarcan mucho. O sea, ellos para ser padres tienen que estudiar bastante para poder conocer. Y obviamente que bueno que ya ahora se han especializado en muchas cosas más, pero que con el tiempo nos vamos dando cuenta que no son ignorantes. Roma tiene uno de los más grandes observatorios, digamos, de astronómicos. Son ellos. Cabrón. O sea, ellos sí pueden estudiarlo, ¿verdad? Sí. Pero no quieren que los demás, porque es pecado. Sí, y es que lastimosamente como considero que por los siglos anteriores que se ha querido dominar, o sea, de hecho se sigue dominando para que no crezca el pensamiento de los feligreses, pero con el tiempo que bueno que a través de este tipo de situaciones va habiendo un cambio. Considero también que los papas ayudan mucho para esa transformación. Tanto pueden ayudar como pueden estancar. Y, por ejemplo, también depende del actuar y del querer dirigir a un pueblo católico como es el Padre Francisco, de su bondad, de su carisma, de su respeto hacia los demás. Entonces los demás también se sienten afines y
y perciben que así tiene que ser, entonces, y que se sienten contentos por ese tipo de situaciones, ¿verdad? Sí, es que también hacia quién va dirigido todo esto, ¿verdad? Porque a quién le interesa, ¿verdad? Sí. Entonces hay muchos intereses de por medio, ¿verdad? Eso. Entonces, dése cuenta de que entre más dormida esté la humanidad, es mucho más fácil guiarla. Y también yo considero que ha sido difícil porque imagínense, el papa anterior, alemán, no aguantó. O sea, era un peso demasiado grande, máxime con la serie de señalamientos para con los padres de los abusos que hicieron para los niños jóvenes, para otros, una serie de acontecimientos que él lo sintió pesado, entonces mejor renuncia debido a esa situación. Y entonces se es designado este otro en donde procura mantener todo en armonía y ser muy respetuoso, y tanto es así que incluso como él sabe de la responsabilidad y el cargo al cual él tiene, recen por mí. O sea, para que yo cumpla correctamente este cargo y que yo haga la voluntad de Dios. O sea, y la humildad que también percibe en él, incluso cuando parece ser que los anillos tienen que ser de oro. Entonces él no quiere oro, sino que sea bañado en oro. El anillo o las zapatillas tienen que ser de oro y las correas, pero él dice no, eso sí no quiero. O sea, cosas como ese tipo de situaciones que al mismo tiempo, o sea, máxime por ser el líder, está dando ejemplo, y buen ejemplo hacia los demás. Entonces eso es lo que se pretende también en las diferentes religiones, ¿verdad? Vamos a ver. Dice: no te refugies en el disculpismo del temor al mal, a fin de permanecer en la ociosidad, en el relajamiento, en la queja. El aparente mal que sucede guarda a menudo preciosos tesoros de sabiduría. Si el individuo se detuviera a examinarlo, a eliminar de él la sombra y el lamento, esto es porque el mal de hoy normalmente se convierte en un gran bien más tarde. Es en ese sentido que se debe entender la respuesta divina a las oraciones terrestres. Normalmente se desea que las apelaciones sean atendidas, incluso aquellos que no merecen el mínimo de consideración, debido al contenido del que se reviste. Otras, en cambio, portadoras de significados más expresivos, no reciben cuanto gustaría el orante la consideración que piensa merecer, mas así sucede porque la percepción humana es muy limitada con relación al porvenir y el ego predomina en sus elecciones. La visión de la divinidad es mucho más elevada y por lo tanto niega el caprichoso deseo de ahora, desarrolla un programa de armonía sin traumas ni angustias que ocurrirían en caso de que fuese atendido debido a los sucesos que vendrán más tarde. Cuando se tiene madurez emocional con facilidad, se convierte algo desagradable y portador de malestar en utilidad y bendición. Dependiendo de la óptica emocional de aquel que lo vivencia, se descubren saludables mudanzas de comportamiento, de lógica, de acción, y se retiran beneficios de los que se adorna en lo que parecía un daño o un perjuicio. Quien contemple un pantano, no teniendo capacidad de entender los milagros del suelo, lo considera un permanente reducto pestilente. Sin embargo, con un conveniente drenaje y cuidados especiales, puede ser transformado en jardín exuberante de flores y perfumes o pomar de ricos y sazonados frutos. Lo mismo ocurre cuando se depara con el desierto y se ve su terrible y amenazadora aridez. Sin embargo, la tecnología agrícola ha transformado grandes áreas de esa naturaleza en florecientes paisajes y apacibles bosques. Todo el universo es un cuerpo homogéneo y vivo, portador de gran armonía. El mal es aún ignorancia del bien y camino de difícil acceso, para fortalecimiento de las experiencias del transeúnte en proceso de crecimiento espiritual. De ese modo, propíciate a pensamientos edificantes, cultiva aspiraciones ennoblecedoras, mantén la certeza de que solamente el bien es de sabor eterno, cuando todo lo demás es transitorio. Vive de tal manera que si la desencarnación te sorprendiera inesperadamente, hayas almacenado luz y paz que te servirán de guía futuro afuera. Quien teme la tiniebla no avanza, y aquel que procura acopiarse del mal no consigue construir la plenitud íntima.
Todas las experiencias son válidas para el trabajo de autoconciencia, sin la cual la jornada es siempre muy difícil. Reconsidera, por tanto, viejos bastones psicológicos de apoyo enfermizo y de conquista a la salud, dedicándote a la construcción del bien. Aquí vamos a hacer otra pausa. De construcciones del bien. Tenemos que avanzar. El objetivo es avanzar. O sea, no podemos estancarnos, sí, pero también nos va a perjudicar estancarnos. Y por eso nos dice, la existencia que tienes ahora es para tu progreso. Y en un momento dado, en un libro mencionaba que una hermana decía, ¿por qué sufro ahora en el plano espiritual si no hice ni bien ni mal? Simplemente no me relacioné con nadie. Pues precisamente, porque como no hizo ni bien ni mal, o sea, no hizo el esfuerzo para aprovechar esa existencia, para auto mejorarse, para poder apoyar, para poder servir, para poder hacer caridad hacia el semejante. Entonces, obviamente se estancó. Omisión. Por omisión, gracias. Entonces, falta de acción. Y entonces, nuestros hermanos, por eso en su momento, en una serie de libros, en una serie de conferencias o una serie de comentarios a través de las comunicaciones mediúmnicas, nos indican que hay una tarea por cumplir en esta existencia, aunque sea pequeña o puede ser mayor, pero que está acorde a la carga que podemos soportar, acorde a la capacidad que cada uno de nosotros tengamos, pero que también nos la creamos. O sea, que tengamos la certeza de que sí lo vamos a lograr y tenemos fuerza para poder lograrlo, ¿verdad? ¿Algún comentario? La fe, lo que mencionabas, hay que tener fe. Sí. Y confianza de que sí se pueden hacer las cosas. Sí. Muchas gracias. La fe mueve montañas, ¿verdad? Dice en la última parte de acuérdate por fin de Jesús. Todo aquel que lo busca con sinceridad nunca se detiene en sombras, porque Él es la luz del mundo que desbasta todo tipo de oscuridad interna y externa. También Él enfrentó el mal y los males que imperaban en su tiempo. Nunca aceptó la propuesta derrotista de las circunstancias infelices de entonces, inaugurando la era de espíritu inmortal. ¿Ves? Cuando nos sintamos que no somos capaces, cuando nos sintamos que no tenemos la posibilidad, recordar al Maestro Jesús que nos da esa luz y nos da el apoyo. O sea, nuestros hermanos espíritus de luz siempre nos dicen, si no puedes, apóyate en nosotros, pregunta, aquí estamos, aquí nos encontramos, no solo estamos viendo, a ver si podés lograrlo, a ver si podés realizar la tarea, ¿no? Ellos han sido asignados por nuestro Padre para ayudarnos en nuestro progreso, en nuestra transformación. Entonces se sienten, considero, dichosos cuando nosotros sí les buscamos, sí les solicitamos apoyo, sí les estamos en esta constante comunicación, no para sentir como vanidad, sino que sentirnos capaces de lograrlo y que conforme vamos avanzando también sentimos ese empuje por parte de ellos para que nosotros sigamos adelante, ¿verdad? Sí, ese empuje que estás hablando es bastante importante porque a veces lo que se necesita es empezar a hacer algo. Sí. Y a veces se mira que es muy difícil, que es bastante, que solo de verlo, es que es demasiado. Pero se empieza y ahí cada vez se va viendo menos y menos, es el empuje que mencionas. Y de ahí viene una ayuda que no te esperabas. Sí, gracias. ¿No? Y dentro de esa ayuda podemos darnos cuenta que hay ideas que de verdad no nos habían pasado por la mente. Entonces, obviamente esas ideas no son nuestras. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque nos están guiando a través de las buenas sugerencias, pero también depende de que nosotros estemos en esa frecuencia para poder escucharlas, atenderlas, aceptarlas, digerirlas y ponerlas en práctica, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? ¿No? Ok. Vamos a finalizar entonces acá el libro de Regocíjate en Dios.